Y también de mucho respeto por el trabajo que vienen haciendo los compañeros de Patria y Pueblo. Hace muchos años que nosotros nos conocemos y esta posibilidad de debatir, de charlar, de que haya libros políticos y que abren el debate y que abren la discusión, para nosotros es muy importante y es un trabajo militante que no está muy difundido, pero que ustedes siempre han venido haciendo, y entonces para mí estar acá, muchas veces me ha tocado estar de aquel lado, estar acá es un orgullo y se los agradezco, bueno, y sin duda el laburo que hacen es muy importante y me parece que es central y que tiene que ver con la cuestión de las restauraciones oligárquicas y que tiene que ver, digamos, cuál es el sentido de las restauraciones oligárquicas. Me parece que, y fundamentalmente con la derrota del irigoyenismo y del peronismo en el 55 y luego con el golpe del 76, y esta derrota que merece un análisis quizás también más profundo, porque es una derrota diferente a las anteriores en las que estamos hablando de golpes militares y que necesitaron de la fuerza militar para poder vencer a los sectores populares, y también podríamos incluir la traición de los 90, digamos, ¿no? Donde se llega al gobierno desde una idea que era el salariazo y la revolución productiva, y que termina avanzando con un proceso de privatizaciones y de desguace del Estado, que centralmente es uno de los objetivos de las restauraciones oligárquicas, terminar con el Estado. Y me parece que la gran contradicción sigue estando presente, no está saldada en la historia, y que es liberación o dependencia. Y en este sentido, digamos, yo como militante de los trabajadores, que me toca estar en un lugar de conducción, digo que también es la liberación o la dependencia, y que la columna vertebral del proyecto de liberación es la clase trabajadora, y vienen por el Estado y por los trabajadores. Y me parece que está claro cuando uno repasa que atacan ahí, y que siempre hubo resistencia, salvo en los 90, donde fue un proceso producto de una traición, donde estábamos casi totalmente desvertebrados. En el 55 tuvieron que intervenir los sindicatos, tuvieron que prohibir la palabra Perón, tuvieron que avanzar contra las comisiones obreras, y bueno, fue una resistencia que duró mucho tiempo. Pero además la Argentina, a partir de la experiencia del peronismo, produce un hecho maldito para el país dependiente. Y ese movimiento obrero, con sus contradicciones, con sus idas y venidas, es casi inentendible a veces para los sectores oligárquicos la reacción que estos obreros generan. En el Cordobazo, cuando se produce el Cordobazo, Krieger Bacena dice: no entiendo cómo es que estos obreros se levantan si son los mejores pagos de América Latina. Entonces, ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué pasaba? Pasaba que lo que había era una lucha permanente y que se seguía dando, y que era la liberación o la dependencia, y que cuál era el rol del Estado y cómo debía jugar el Estado en esa situación. Y en el año 76, cuando vuelven a dar el golpe militar, vuelven a avanzar centralmente. La mayor cantidad de los desaparecidos son militantes trabajadores, dirigentes obreros, delegados de fábrica. Vuelven a avanzar con mucha fuerza, vuelven a intervenir los sindicatos, y sin embargo la primera reacción y el primer activo de reacción es el 27 de abril del año 1979, cuando el Grupo de los 25 y algunos grupos sindicales producen el primer paro general en contra de la dictadura. Y a partir de ahí, bueno, se van produciendo hechos
a tal punto que cuando el peronismo es derrotado o el Movimiento Nacional y Popular es derrotado en las elecciones del año 83, quienes asumen el rol político de defensa de ese proyecto es la CGT con Saúl Ubaldini a la cabeza, ante la orfandad política que había en ese momento, que después, bueno, la renovación va capitalizando y después termina casi increíblemente en Menem, digamos, ¿no? Pero centralmente quien produce las primeras respuestas es el movimiento obrero. Y digo, el movimiento obrero con todas sus contradicciones, con todo lo que tiene y con todo lo que conlleva el movimiento obrero en la Argentina, pero que sigue siendo la columna vertebral del proceso de liberación y del avance del proceso de liberación. Que me parece que la gran reflexión hoy, bueno, a diferencia de los 90, que lo hablábamos antes, por suerte, hoy la respuesta más importante al intento del gobierno de Macri de establecer una restauración oligárquica, que vienen por el Estado, que vienen por una redistribución diferente de la riqueza, digamos lo que durante 12 años del kirchnerismo estuvo acá, ellos vienen a ponerlo de nuevo acá, digamos, ¿no? Y quienes plantean la oposición a esto centralmente es el movimiento de los trabajadores. Las dos movilizaciones que tienen un mayor desarrollo y fuerza contra el plan económico que intentan imponer es el acto y el paro de la CGT en la Paseo Colón y la marcha federal de las 2 CTA, a la que también se suman sectores de la CGT. Entonces, lo que sí me parece, digo que es importante también discutir o reflexionar, ¿qué pasó entre aquel movimiento obrero del 55, aquel movimiento obrero digamos, del 76, el movimiento obrero del 83, y qué pasa con este movimiento obrero? A mí me parece que tampoco el movimiento obrero es ajeno a un proceso general, que si bien se da de un avance político, es un movimiento obrero que comienza a despolitizarse en un sentido, digamos, en el sentido de ser el portavoz político del proceso de liberación. Hoy lo que el movimiento obrero tiene es una actitud de resistir a los avances que tienen que ver con quitar conquistas, bajar el salario, generar desocupación, pero no se ubica como la figura central de definición de un proyecto político alternativo. Y me parece que eso tiene que ver con una nueva época y con una nueva etapa en donde lo que nosotros vivimos en nuestro sindicato es la dificultad que hay para plantear esto, porque permanentemente la cuestión reivindicativa se impone como la discusión central y porque además esto que estamos haciendo acá casi ya no se hace, casi no hay un debate político en las organizaciones obreras como había antes. Entonces me parece que uno de los desafíos importantes es poder volver a discutir además el modelo de país y la cuestión de la contradicción principal de la liberación y la dependencia dentro de las organizaciones sindicales. Me parece que este es un hecho fundamental y que además es necesario un trasvasamiento generacional, que es necesario, pero que va a venir de la mano de todo esto, no se va a generar de la noche a la mañana, y que es necesario buscar generar esto, que extrañamente en estos procesos de 12 años quizás donde menos se ha visto esta participación de los jóvenes es en las organizaciones sindicales. Todavía siguen estando los dirigentes que están hace muchos años, algunos mejores, otros peores, otros con mayor nivel de conciencia, y me parece que ese es el gran desafío, volver a discutir el proyecto nacional, no solo la cuestión reivindicativa de la clase trabajadora,
así todo sigue siendo el elemento central de defensa a los avances del modelo y de la restauración oligárquica. Me parece que es necesario, ayer hablábamos del concepto de movilización, ¿no? Y está bien que hoy se hayan movilizado las fuerzas políticas y las fuerzas sociales y que hayan estado ahí presentes y que hayan planteado su postura. Pero me parece que la movilización tiene que ver con otra cuestión. Me parece que tiene que ver con dar el debate, además. Digo, con que previo a esto, y en esto también nosotros como organización sindical tenemos responsabilidad de esto, se debía haber dado el debate en cada esquina, en cada lugar, debía haber habido mesas en la calle donde se discutiera y se planteara cuál era la propuesta y de qué se trataba y cuál es el proyecto que tenemos energético en un país digamos, que se destruyó lo que era gas del Estado y lo que era el concepto de una empresa única y se desguazó en 8 distribuidoras y 2 empresas transportadoras y cómo nosotros tenemos que hacer para recuperar esto y esto como el objetivo estratégico y después discutir como digamos, así como decía Perón, está la táctica y la estrategia. La táctica es discutir si es que va a haber aumento de tarifa, qué se va a hacer con ese aumento de tarifa y a dónde va a ir ese dinero del aumento de tarifa y qué vamos a hacer con los cientos de miles de pobres que usan el gas licuado de petróleo, o sea, el gas de una garrafa que le sale 4 veces más que lo que paga el que vive en Puerto Madero, en Barrancas de Belgrano, en Palermo o en los country de la provincia de Buenos Aires. Eso también tenemos que discutirlo. Y cuál va a ser el plan de inversión de estas empresas, a dónde van a poner ese dinero, y tenemos que exigirle que tengan un plan de inversión para estos sectores. Digo, como objetivo táctico, el objetivo estratégico es recrear, además, el concepto de que la energía es un bien social y de que no puede ser, digamos, manejado por una sociedad anónima. ¿Es necesario? Sí, el aporte de capitales, por supuesto. De hecho, en el gobierno anterior también sacar el gas de vaca muerta era necesario traer capitales, pero bajo qué condiciones y cómo. Y esto tenemos que discutirlo, pero tenemos que discutir en la calle, porque lo que va a quedar de la audiencia pública es, bueno, está la movilización, son algunos conceptos, pero si esto después no se respalda con el debate en la calle, cara a cara con la gente, mano a mano, se diluye. Los medios imponen su forma de pensar y las empresas imponen su forma de pensar. Me parece que como síntesis del tema del aumento de tarifa, plantear la cuestión de la liberación o la dependencia también está en plantear el tema de una empresa nacional única de gas, el petróleo. En este sentido también hay algunos avances importantes del gobierno anterior, pero también hay algunos debes, porque también las petroleras fueron las grandes ganadoras del proceso anterior. Las petroleras que exportaban, justificaban su exportación o la cantidad que exportaban por declaración jurada propia, y a partir de eso pagaban los impuestos, las regalías que tenían que pagar. Yo digo, cuando murió ahora Bulgeroni, uno agarraba Página 12 y La Nación, y los dos hacían una excelente semblanza de Bulgeroni, desde un lado y de otro, como que era un gran empresario. Yo no digo que por ahí no lo hubiera sido, no sé, pero viniendo de la patria petrolera que era Bulgeroni, que fue muy querido por todos, por lo menos abriría un signo de interrogación, ¿no? Bueno, listo. Gracias.